¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos aquí este 7 días en el que vamos a mostrarles el legado del que fuera el primer fotoperiodista español. Sus miles de fotografías han tardado medio siglo en recibir el reconocimiento que se merecían, pero ahora ya se exponen en Salamanca, en el Centro de la Memoria Histórica. Estaremos allí y también con 4 de los muchos alcaldes de nuestra comunidad que lo están pasando mal para ajustar unas cuentas que no cuadran por ningún sitio. Además, les hablaremos de biodiversidad. 17.000 especies en todo el mundo están gravemente amenazadas y 1.000 se encuentran a un paso de la extinción. En el año de la biodiversidad estos datos no sabemos si agitan muchas conciencias, pero son escalofriantes. Estamos acabando con la vida del planeta y lejos de ser conscientes de ello, posponemos nuestros objetivos una y otra vez. Les mostraremos ejemplos en los que se puede combinar el desarrollo y la protección de la naturaleza. Eso se hace también en el Cabril. Allí latente desarrolla su actividad sin ningún contratiempo el cementerio nuclear de baja densidad, el único que hay en España. Un equipo de este programa ha viajado a Córdoba, ha recorrido sus instalaciones y ha comprobado cómo la amenaza nuclear no es sino desarrollo en los municipios de alrededor. Esta semana el Ministerio de Industria ha dado de plazo un mes a las 8 candidaturas presentadas a la ATC para que ubiquen los terrenos. La cuenta atrás ha comenzado. En el corazón de Sierra Morena, en la provincia de Córdoba, late en silencio desde hace 20 años el almacén de residuos nucleares de El Cabril. La instalación que en España más se asemeja al ATC que proyecta construir el gobierno. Les diferencia la intensidad de los residuos. Los del futuro almacén serán de alta densidad, los de este de baja y media. El Cabril ejemplifica cómo la industria nuclear puede convivir respetuosamente con el entorno y ser al mismo tiempo un instrumento de desarrollo, un yacimiento de empleo y riqueza para toda una provincia. Inmortalizada literariamente por Lope de Vega, Fuenteovejuna es la localidad más próxima a El Cabril. Entre sus 5.500 habitantes, buena parte de los empleados del almacén. De hecho, el 92% de la plantilla reside en la provincia de Córdoba y el 8% en las provincias limítrofes de Badajoz y Sevilla. Fuenteovejuna y Hornachuelos, el término municipal donde se levanta la finca, se han transformado al amparo de la actividad en El Cabril. La calidad de vida de sus vecinos ha mejorado ostensiblemente. Tú veías Hornachuelos antes del Cabril y era un pueblo normal y corriente, y ahora vas por allí y falta el metro ya casi allí. Están dando trabajo a gente de aquí del pueblo, a Peñarroya, están dando mucho trabajo a la gente. ¿Qué tipo de trabajo? trabajo? Luego también está ingresando dinero en el ayuntamiento y eso está ingresando también aquí en El Cabril. Ahora mismo se está financiando una guardería al 100%, que aparte de que hacía mucha falta en Fuenteovejuna porque vamos a poder acoger a todos los niños que durante muchos años se han quedado en lista de espera, va a haber un puesto de trabajo más, se han arreglado calles, se han preparado muchas infraestructuras que son necesarias. Con los convenios que hay con la Fundación Enresa, pues se ha desarrollado y el municipio ha crecido en cuanto a infraestructura, en cuanto a servicios, que otros municipios a lo mejor no los tienen del mismo tipo, del mismo tamaño, de la misma población. Actuaciones que se realizan gracias a los 80 millones de euros que Enresa, la empresa pública encargada de la gestión del Cabril, y su fundación destinan cada año a la zona. La alcaldesa de Fuenteovejuna no tiene reparos en mostrar a nuestras cámaras los recibos de los ingresos, una cantidad que asegura se queda corta si la comparamos con las inversiones que recibirá la localidad que albergue el futuro ATC. Los ayuntamientos tengamos algo que decir con respecto a las cantidades que se nos están dando durante muchísimos años, que la verdad es que son miajas para lo que ahora quieren dar. Un presente impensable hace 2 décadas, cuando el proyecto también tuvo que lidiar con sus detractores, a los que hoy responden con contundencia las cifras de actividad de la planta. La valoración, desde mi punto de vista, es positiva. Después de todo el tiempo, todos los años que llevamos ya trabajando en la instalación, conseguimos los resultados que se esperan. No hemos tenido ningún problema, ningún incidente y por lo tanto pues yo creo que la respuesta que estamos dando es la que tenemos que dar y además de forma óptima y satisfactoria. El actual emplazamiento del Cabril, construido en 1992, es herencia de los antiguos mineros que arañaron esta apartada sierra en busca de carbón, plomo y hasta el codiciado uranio.
Las antiguas galerías de las minas se convirtieron en la década de los 60 en el primer depósito de residuos radioactivos de nuestro país. El Cabril de hoy nada tiene que ver con aquellas rústicas cavidades. Las entrañas del Cabril funcionan como un todo, mecanizado y herméticamente sellado. Un búnker de hormigón dividido en pequeñas celdas, en las que se depositan los bidones con el material radiactivo procedente de hospitales, laboratorios y centrales nucleares. Residuos de media y baja intensidad que generan en España 1.300 instalaciones. Una vez llenos, estos bidones se sellan con hormigón y se introducen en estos cubículos a modo de colmena, que se vuelven a cubrir con una nueva capa de hormigón. En estos años el Cabril ha cubierto el 61% de su capacidad total, 176.300 metros cúbicos, sin registrar ningún incidente. Los entornos mantienen sus niveles naturales de radioactividad. Como están ahora mismo las cosas, ¿por qué va a haber problemas? Si eso ahí, por lo visto, yo sé de los que están trabajando allí, se tiene una seguridad enorme allí lo que tiene aquí en el Cabril. Por eso digo que no creo que problema haya ninguno. Siempre se dicen que es malo, que eso no es bueno, pero vamos, que hasta ahora no ha habido ninguna cosa que hayamos sentido que haya hecho perjuicio, vamos. Tal como está el tema del trabajo, hombre, hasta ahora se ha visto que el impacto medioambiental no es lo que la gente dice. Uno dice unas cosas y luego en realidad pues no son tanto como dicen. Pero de la manera que está el tema del trabajo, aunque vinieran 2 o 3 cementerios de esos, serían bienvenidos. Vamos. El ATC, lo mismo que el proyecto en su momento del Cabril, tendrá que pasar por todo un proceso de licenciamiento y de autorizaciones que, bueno, pues requieren eso, autorización de aquellos organismos que tienen competencia. Por lo tanto, ahí se valora todas las medidas de seguridad, todas las medidas aplicables o de vigilancia de la instalación, etcétera. Yo creo que la población pues se ha resignado y se ha convencido de que bueno, el residuo hay que tratarlo, hay que acondicionarlo y hay que tenerlo en algún sitio, en algún lugar de España. Yo estoy tranquila ante que no hay peligro por la seguridad que hay en esas instalaciones. O sea, esa tranquilidad la tengo. Seguridad y armonía con el entorno. Al finalizar su vida, el Cabril se integrará de nuevo en el Parque Natural de Sierra Morena. Los pinos y las encinas volverán a colmar la loma, como si nada ni nadie hubiera pisado este lugar. Cinco años antes de la inauguración de las actuales instalaciones del Cabril, el gobierno socialista de Felipe González había intentado también construir un laboratorio de investigación nuclear gestionado por Enresa. El lugar elegido, Aldea d'Ávila, en la provincia de Salamanca, en los entornos de los Arribes del Duero. Una zona natural de gran belleza, de tradición agrícola y ganadera, pero necesitada de proyectos industriales con empuje económico. Argumento este que no fue suficiente para aplacar el temor irracional con el que respondieron los vecinos. Luis Calvo, vicepresidente por aquel entonces de la Diputación salmantina, lo recuerda. La ira antinuclear le retuvo durante 30 horas en el ayuntamiento de Aldea d'Ávila. Aquí se están tirando ellos por la ventana de atrás, los que me tenían retenido dentro. Yo estaba encerrado en el despacho del alcalde. Tenían todo el pueblo tomado. Habían hecho barricadas en la entrada del pueblo, estos se habían encarado de habían desaparecido todas. A mí me sacaron en un furgón de esos, y ya fuera del pueblo había un coche camuflado, un coche particular. Me metieron, y allí estaba el jefe superior de la policía que había venido de Madrid. Esto lo vio Felipe González y el Guerra. Si vaya huevos que le echaste, me decía uno por teléfono, el Alfonso Guerra. Hice una hoguera para quemarme, antes de empezarle ahí la hoguera en el medio de la plaza. Si pusieron un dogal en el campanario para colgarme. A mí, que iba a solidarizarme con ellos. Ese era el contrasentido que a mí me tenía como muy raro. Yo me encontraba muy raro, decía yo, pero ¿todo esto por qué? Apenas 3 días después de aquel episodio, el azar quiso que Luis visitara el almacén nuclear del Cabril. Aunque aquellas instalaciones poco tenían que ver con las actuales, mucho más modernas, Luis quedó impresionado, al punto no reconoce, de llegar a cuestionarse la oposición que hasta entonces había mantenido. La idea no era ni medianamente descabellada hacerlos en una masa granítica de unas dimensiones inconmensurables y metidos en el corazón de la masa granítica a 100 metros de profundidad.
esa no era mala idea. Yo sé cómo estaban en el Cabril en aquella época, que tuve la oportunidad de estar en el Cabril y de ver en qué situación se encontraban, bien depositados, perfectamente aislados. No hice una demostración práctica con un contador Geiger, el mismo director de la central aquella del Cabril, y ya digo, vamos, no denotaba que tuvieran actividad alguna. El almacén de residuos le costó al PSOE las elecciones autonómicas. El proyecto FEBEX no cuajó en Aldia d'Ávila, pero sí a 2.000 kilómetros de distancia. Los fondos europeos y las oportunidades científicas que llevaba asociados cristalizaron en estas instalaciones en Grimsel, en los Alpes suizos, lejos de Salamanca, pero dirigidas por un español, porque nuestro país sigue liderando la iniciativa en la que participan la Unión Europea, Canadá, Japón y Estados Unidos. No es el único ejemplo de convivencia pacífica entre biodiversidad e industria nuclear. Parte de los residuos que generan las 59 centrales nucleares francesas descansarán bajo la tierra arcillosa de la región de Champagne, en el departamento de l'Aube, la misma que da nombre a los famosos vinos espumosos. Será el mayor ATC del mundo, a 500 metros de profundidad y a 300 kilómetros de la ciudad de París. El debate sobre la ubicación del ATC en España se resolverá en menos de un mes. Hay 8 candidatos oficiales, pero será el Ejecutivo quien decida dónde. ¿Cuál será el lugar que albergue un proyecto del que, por encima de polémicas, la experiencia demuestra que es sinónimo de oportunidades? Quizá esa duda pese, no en los que lo intentaron y no pudieron, sino en los que, de nuevo, dejaron pasar este tren. Una de las razones que han dado los municipios que han solicitado la instalación de un almacén de residuos nucleares es el impulso económico que supondría. La crisis ha reducido su financiación de tal manera que algunos no tienen ni para pagar la luz. Todos han tenido que recortar gastos y también inversiones. Esta crisis económica ha dado nueva fuerza al debate sobre la financiación local, continuamente postergado. En el siguiente reportaje nos acercamos a este problema a través de la situación de algunos municipios de la comunidad. 1.000 millones de euros, una cifra redonda y una piedra que arrastra a los ayuntamientos de Castilla y León al fondo del mar de la quiebra. La deuda se ha convertido en un mal endémico de todas las entidades locales de España. También a ellas la crisis les ha pillado de lleno, atados de pies y manos sin recursos suficientes para atender a sus ciudadanos y con los proveedores y bancos llamando insistentemente a su puerta. Solo les queda aguantar la tormenta a la espera de una ley de financiación local que parece no llegar nunca. Estos pinares no son solo oxígeno para abejar. Hasta ahora esta pequeña localidad soriana tenía en ellos una importante fuente de ingresos. Su madera dejaba cada año en las arcas municipales 150.000 euros. La crisis de la construcción ha reducido esa cantidad a la 10ª parte. Los troncos se han quedado en astillas que apenas valen 15.000 euros. Pero no solo la construcción tiene la culpa del fuerte endeudamiento de esta localidad. En época de bonanza se asumieron proyectos que ahora toca pagar, como esta promoción de viviendas que le ha costado 400.000 euros. No nos debemos de resignar y que los ciudadanos de Abejar no son ciudadanos de segunda categoría y que tienen los mismos derechos constitucionales que los vecinos de cualquier capital de España y tienen derecho a una vivienda digna. Con esta deuda millonaria, Javier Romero y su corporación tienen que hacer maniobras de auténtica ingeniería financiera para superar los escollos presupuestarios. Los ayuntamientos estamos gestionando o asumiendo responsabilidades que no son competencias nuestras. Podemos hablar de educación, los colegios los tenemos que mantener los ayuntamientos. Podemos hablar de sanidad, los consultorios médicos los tenemos que mantener de los ayuntamientos. Asistencia social, tercera edad, los tenemos que mantener los ayuntamientos. No son competencias de los ayuntamientos.
El Ayuntamiento de Ponferrada manejó en 2009, ya en plena crisis, un presupuesto de 83 millones de euros. Este año se las tendrá que arreglar con un 16% menos. La recaudación a través de los distintos tributos municipales ha disminuido muchísimo, tanto en la recaudación por el despacho de las licencias de construcción, es decir, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, como también, lógicamente, a medio plazo tendrá una repercusión en los crecimientos de los padrones del IBI, como, lógicamente, lo cual es todavía mucho peor, como es la pérdida de actividad. Cuadrar las cuentas no es fácil para un consistorio que gestiona los servicios de cerca de 70.000 ciudadanos repartidos entre 21 núcleos de población. Como primera medida de choque han optado por congelar los sueldos, pero eso no será suficiente. Los proyectos, lógicamente, necesitan una capacidad económica que hoy los ayuntamientos no tenemos y, por lo tanto, indudablemente, sería una irresponsabilidad por nuestra parte en estos momentos acudir a fórmulas extraordinarias de financiación que condenaran el futuro del ayuntamiento. A diferencia de otras localidades, el alcalde de Ponferrada no se plantea por el momento aumentar la carga fiscal de sus vecinos. Si alguien debe de sufrir de manera especial las consecuencias de esta crisis, entendemos que debe de ser el ayuntamiento. Becerril de Campos ha conseguido mantener el endeudamiento en niveles aceptables, pero aún así sus ingresos son mucho menores que hace 2 años. Con un presupuesto de por sí muy ajustado y con la aportación de ingresos procedentes del Estado en caída, al ayuntamiento no les queda otra salida que cortar el alumbrado público. En Becerril de Campos somos 962 habitantes. Para 962 habitantes tenemos más de un punto de luz por habitante. O sea, más de una farola en el pueblo por habitante. ¿Por qué? Pues porque hay calles donde no vive nadie, donde sí vive, donde hay una farola. En Palencia, con 3 farolas, hay 3 bloques de pisos donde hay 100 personas. Entonces, la cantidad de energía, diríamos, que en los pueblos tenemos que gastar para mantener el alumbrado público, por ejemplo, simplemente esa discriminación es mucho mayor que en las ciudades. Su alcalde no entiende cómo en plena crisis y sabiendo que los ayuntamientos se ahogan en sus deudas, el gobierno no solo no hace nada por liberarlos de esa carga, sino que cada día les aprieta aún más las tuercas. Cualquiera de nosotros, cuando se levanta por la mañana en su casa, resulta que es más pobre que el día anterior. Porque lo que tenía el día anterior, la vivienda, los dineros que tenía ahorrados, valen menos. Pero no solo eso, sino que el gobierno ya se ha preocupado de endeudarle más. O sea, cada día estamos peor. Este año, en este pueblo palentino, tendrán menos luz, pero no será lo único que se resentirá. Hasta el año pasado, en Becerril, siempre, en estos últimos años, siendo yo alcalde, siempre hemos tenido toros. El año pasado era ya imposible tener toros. ¿Por qué? Pues porque es una actividad muy cara. Es una actividad que a nosotros el año pasado nos costaba alrededor de 14.000 euros, con lo cual era prácticamente imposible asumir eso. Palazuelos de Eresma es el típico ejemplo de localidad que ha crecido bajo el paraguas del boom de la construcción. Situada a apenas 5 kilómetros de la capital segoviana, en los últimos años su población se ha multiplicado a la vez que crecían las promociones urbanísticas. Ahora la crisis les ha pillado de lleno. Sus terrenos valen cada vez menos. Los recursos principales de los que se abastece este ayuntamiento para la realización de todos los equipamientos y servicios que hemos hecho, que son muchos en todos los núcleos, pues se basaban en la enajenación de bienes patrimoniales que tenemos y que en este momento pues es difícil porque no hay demanda de ellos, ¿no? Su ayuntamiento ha tomado medidas drásticas. La primera, reducir un 40% su presupuesto, una medida que forma parte de un amplio plan de saneamiento a 5 años vista. En ese plan de saneamiento financiero se tienen que recoger una serie de medidas que posibiliten en un periodo de 3, 4 años o 5 años conjugar esa deuda. Y bueno, pues se basa fundamentalmente, ya digo, en reducir los gastos. Medidas extraordinarias para una crisis extraordinaria. Ahora toca apretarse el cinturón, esperar a que la crisis pase, pero la lección ya la han aprendido. Es fundamental
que de cara al futuro, y vamos, que desde el Estado se decidan a dar a los ayuntamientos, a las administraciones locales, mayor recurso ordinario, porque lógicamente si no, pues después de esta situación y de este susto, creo que no volveremos a meternos en situaciones, o se volverán a meter otros en situaciones de decir, bueno, nos lo darán, ya veremos a ver, porque realmente la situación es grave. Abejar, Ponferrada, Becerril de Campos y Palazuelos de Eresma son solo 4 ejemplos de una situación que se repite en todos los municipios de España. Todos entonan la misma plañidera. La crisis les está pasando una dura factura y se sienten más que nunca los hermanos pobres de la Administración. Todos coinciden además en una cosa: la solución pasa obligatoriamente por la reforma de la Ley de Financiación Local. Alcaldes de uno y otro signo lo exigen y no lo piden por capricho. La cruda realidad que viven día a día en sus ayuntamientos se impone. Cada vez ingresan menos, pero siguen costeando servicios que aseguran no son de su competencia. Yo ya he llegado a pensar que es que somos los proscritos de este Estado y somos los proscritos de este Gobierno, porque francamente no se entiende muy bien que sea una reivindicación mayoritaria, que sea una reivindicación ya de todos, incluso del partido político que sustenta el Gobierno, a través de la FEN, de la Federación Nacional, que nos hayan engañado tantas veces, que nos comprometieran que se abordaría esta financiación junto a las de las comunidades autónomas, que no se haya hecho, que nos hayan mentido y que no se haya abordado hasta hoy, francamente es incomprensible. La sombra de la quiebra amenaza a los ayuntamientos. Ya ha entrado en sus presupuestos y comienza a dejar su impronta en los servicios a los ciudadanos. Para ellos, ahorrar en época de crisis no es solo una necesidad, es una obligación difícil, por no decir imposible de cumplir. En 2010 celebramos el Año de la Biodiversidad. Esa es la fecha que los líderes mundiales se pusieron como meta para proteger la biodiversidad y frenar la pérdida de especies. Pero los deberes no están hechos. Naciones Unidas advierte: la rica variedad de flora y fauna se está perdiendo a un ritmo 1000 veces superior al que debería como resultado de la actividad humana. La Unión Europea se hace eco de ello y ha puesto en marcha iniciativas en distintos puntos del continente para intentar que la mano del hombre tenga un efecto positivo, con otra meta en el horizonte 2020. 785 especies de flora y fauna de todo el mundo ya se han perdido, 1000 se encuentran a un paso de la extinción y 17.000 están gravemente amenazadas. Son datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, quien advierte que de seguir así, para 2020 un tercio de la biodiversidad mundial habrá desaparecido. Precisamente ese año es la meta que se ha fijado Bruselas para frenar la pérdida de biodiversidad en Europa. Conseguir que los objetivos para 2020 sean un éxito precisa de medidas concretas que aborden los problemas de deforestación, degradación de bosques, suelos, recursos hídricos y desaparición de especies. En el segundo río más grande de Europa, el Danubio, que discurre por 10 países europeos, se han puesto en marcha iniciativas para demostrar que es posible invertir esta tendencia y que la mano del hombre también puede ayudar. La región austriaca de Wachau, la parte del Valle del Danubio al oeste de Viena, acoge el proyecto llamado Life Natur, Vida Natural. Una de las operaciones más espectaculares de este plan es el empleo de grúas para unir las ramificaciones secundarias del río con el caudal principal. Estos afluentes son beneficiosos para la naturaleza porque proporcionan un entorno natural adecuado para muchas especies de pescado que las usan para reproducirse. En las ramificaciones del río viven alrededor de 35 especies de pescado. De ellas, unas 9 están en peligro de extinción en Europa, incluyendo el salmón. Se han apartado las toneladas de arena y grava que entorpecían la apertura del río a los canales secundarios y con ellas se han creado pequeños islotes.
Estas islas ayudan a proteger las especies de peces porque pueden criar sus huevos al cobijo de las olas que generan los barcos de los turistas. Las islas rompen la trayectoria de las ondas y protegen estas aguas tan poco profundas. El aumento de los peces está originando un efecto cadena, favoreciendo que otras especies se vuelvan a acercar al río. Este valle es una región vinícola, con sus 172 millones de hectáreas de vides. El uso que se haga de esta tierra es fundamental para asegurar la conservación de la diversidad biológica local. Aquí también el proyecto tiene trabajo que hacer para que la producción del vino y la preservación de la naturaleza sean compatibles. Con el permiso de los agricultores se ha dejado crecer la hierba entre las vides. Este ligero cambio ha sido suficiente para que el suslik europeo, una pequeña marmota en peligro de extinción, vuelva a pasearse por aquí. Los hábitats del suslik han mejorado mucho gracias a la gestión que se está haciendo con la tierra de los viñedos. Hace algunas décadas no había vegetación y el terreno estaba escarpado. Ahora la hierba proporciona un hábitat ideal para el suslik europeo. En esta zona tenemos una de las poblaciones más grandes de este animal en todo Austria. Esta especie de ardilla terrestre necesita un ambiente soleado para vivir, como el que se encuentra en los viñedos, y vegetación no muy alta para esconderse de los depredadores. Lo más importante es que con esta medida ganamos todos. El crecimiento de hierba en el viñedo reduce la erosión de la tierra, así que es favorable para el cultivo y al mismo tiempo para la vida de la ardilla. Este ejemplo de Austria se puede adaptar a otras partes de la Unión Europea para proteger los hábitats locales. Pero ¿la ayuda para conservar la fauna y la flora es realmente efectiva? ¿Es suficiente? Las medidas adoptadas por Bruselas para preservar la biodiversidad se remontan a la cumbre de Gotemburgo de 2001, donde los Estados miembros firmaron su primer acuerdo con el objetivo de detener la extinción de especies en 2010. Pero la cuenta atrás continúa. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte de que en algunos países de nuestro continente ya han desaparecido hasta la cuarta parte de las especies. El 65% de los entornos naturales están dañados y 1 de cada 2 ejemplares protegidos seriamente afectados. La legislación es fuerte, pero lo más importante es la conciencia. Para hacer frente al problema es necesario integrar la protección de la biodiversidad en las políticas agrícolas, pesqueras, energéticas o de transporte, e incorporar los conocimientos científicos en las tomas de decisiones políticas. Si la humanidad no aprende a trabajar conjuntamente con la naturaleza, algunos ecosistemas o especies en vías de extinción formarán parte solo de los libros de estudio de las futuras generaciones. Ahora se le conoce como el primer fotoperiodista español, pero hasta hace unos años Agustí Centelles era un desconocido. Retrató la guerra civil, la sociedad del momento o los campos de concentración del exilio. Una muestra de la historia de este país en imágenes que todavía podemos contemplar. Hoy este legado se encuentra en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, después de la polémica que se creó con el Gobierno de Cataluña por trasladar estas fotografías. Una vida descrita en imágenes e imágenes que describen toda una vida. Estas fotografías son el fiel reflejo de la trayectoria profesional y personal de Agustín Centelles, el primer fotoperiodista de España que ha tardado más de medio siglo en ser reconocido como tal. Son más de 11.500 negativos y casi 1.000 placas de cristal. Estas fotografías, que han viajado por varios países y que han creado tanta polémica, descansan desde el 10 de febrero del 2010 en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Una polémica en la que los descendientes de Centelles no han querido entrar, ya que defienden que esta decisión no es una venganza por haber retirado los legajos de la Guerra Civil del Archivo de Salamanca. Nosotros pensamos
que es en el sitio donde va a ser mejor guardado, más consultado, no solamente de Europa, sino de todo el mundo. Los medios que tiene el Ministerio son fantásticos, y que lo haya llevado al archivo de la memoria histórica, al archivo documental de la memoria histórica de Salamanca, nos parece perfecto. Las condiciones principales por las que los hijos de Centelles se decantaron por la oferta del Ministerio fue que éste les garantizaba el reconocimiento institucional, un premio internacional que llevase el nombre de su padre, un catálogo definitivo de la obra de Centelles y una exposición en Nueva York. Cláusulas con las que los hijos de Centelles pretenden conseguir un sueño de su padre: ser reconocido. Nuestro padre estuvo en un campo de concentración, estuvo abandonado y luego reunió otra vez su archivo, lo estuvo documentando, positivando y exponiendo, y han pasado 25 años, 30 años, sin que nadie se hubiera dado cuenta de que esto era importante. Como si le hubiéramos respondido a esta especie de diario diciéndole: Agustín, aquello que tú suspirabas, por fin será realidad. Aún no han comenzado con las tareas de digitalización. De momento, el centro está estudiando la mejor forma de llevar a cabo la difusión de Centelles. Un trabajo que no le será muy difícil, ya que en este cuaderno ordenó cada una de sus fotografías por fechas y personas. Un sistema de trabajo que lo describe también como persona. Es un hombre muy culto, un hombre muy preocupado por guardar su archivo. Es un hombre que se preocupa, tiene la inquietud que ese material no se utilice para perjudicar a sus amigos y compañeros. Él se definía a sí mismo como un cazador de imágenes. Era metódico, él no daba nunca una copia fotográfica por buena si él consideraba que se podía mejorar. Comenzó a trabajar como fotógrafo independiente en 1934, colaborando en periódicos como Última Hora o La Vanguardia. Desde el primer momento destacó por sus encuadres, la luz y sobre todo por el reflejo de la realidad humana. Centelles era un hombre que fue un innovador de la fotografía, asume otra forma de hacer fotografía, y los grandes estudiosos plantean que Centelles, todas sus fotografías son buenas, pero detrás de cada fotografía hay una historia. Cuando estalló la Guerra Civil, Centelles fue destinado al frente de Aragón, pero en la guerra no terminó su labor como fotoperiodista. En 1939, Agustí Centelles se autoexilió a Francia, llevando consigo los negativos de las fotografías más relevantes, junto con un carnet internacional de fotógrafo. Un papel que ha hecho posible mantener intacto el legado de este valenciano. Cuando Centelles llegó y abrió la maleta, y el gendarme se puso las manos en la cabeza: ¿Qué esquilía ahí sí? ¿Qué lleva usted aquí? Y entonces él le enseñó el carnet de fotoperiodista internacional, de reporter gráfico, expedido en francés, y el gendarme, que claro, evidentemente solo conocía el francés, vio que aquello era una cosa importante, se le cuadró y le permitió entrar todos los negativos y la ampliadora y las cámaras que llevaba, porque si no, de Centelles nunca más se supo, como decía un conocido humorista. Pero ese momento no fue el único en el que Centelles vio peligrar sus negativos. Estuvo preso en varios campos de concentración, donde no solo consiguió salvar su trabajo, sino que además retrató cada instante de esos momentos con imágenes y también con palabras escritas en un diario. Acabaré el mes aquí, ya veremos. Ojalá no. Qué ganas tengo de volver a ser libre, respirar a pleno pulmón, vivir como la persona decente que soy, de relacionarme con mis pares y dejar de llevar el estigma de refugiado, de empezar a vivir y alcanzar de nuevo una posición como la que tenía en Barcelona, de que mi nombre vuelva a ser conocido, de que vuelva a aparecer mi firma al pie de mis fotos y estar al lado de querida mi mujer y sobre todo de mi hijo Sergi. ¿Es esto ambición? No, no es ambición. Es una cosa muy natural y muy humana. ¿Quién no siente la necesidad de ser alguien, de superarse, de tener una personalidad? Es muy razonable. Yo la siento y quiero llevarlo a cabo. El campo de concentración supuso el fin como fotoperiodista de Agustí Centelles. Desde ese momento su trayectoria profesional derivó en la fotografía publicitaria e industrial. A pesar de ello, intentó siempre mantener vivo el espíritu de su trabajo, un modo de proyección de la realidad que aún a día de hoy sigue presente en las imágenes de Centelles. Unas fotos que recuperó en 1976 tras haberlas dejado escondidas en Francia. Una vida dedicada a reflejar la realidad, una lucha constante por conservar su legado.
Un duro trabajo que finalmente le ha llevado a ser reconocido y admirado en todo el mundo.